La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Desde el asesinato en Teherán del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, que era un hombre clave en la negociación de un alto el fuego, Israel lleva preparando a su población y a la comunidad internacional para una posible represalia de Irán. Mientras quiere enfocar en eso la atención de todo el mundo, bombardea Gaza sin parar. Y como eso es lo habitual, ha logrado que de esos bombardeos se hablemos menos cada vez. Ataques contra campos de refugiados y contra escuelas, pero casi nadie se escandaliza ya. Calcula la ONU 21 ataques a colegios desde julio. Hay familias enteras que han sido obligadas 15 veces a desplazarse, en un territorio que es una ratonera sin apenas comida. Familias enteras que se mueven así, sobre cascotes y ruinas, en coche, en burro, en carretillas, a pie, que llevan a cuestas lo que tienen, niños cargando a otros niños. Hay otras familias que, exhaustas ya, prefieren quedarse donde están porque el riesgo de acabar bombardeadas es el mismo. Con hospitales colapsados ante una comunidad internacional conmovida pero cada vez más indiferente. El sábado fue contra una escuela, otra vez dijo Israel que fue un ataque de precisión. Las autoridades gazatíes, que están en manos de Hamás, calculan más de 100 muertos. Así es como suena Gaza. Los muertos son ya casi 40.000. No dejan entrar a periodistas para documentar y a los que hay los matan. Pero son 40.000 muertos ante los ojos de todo el mundo, muchos de ellos niños. Hamás mantiene secuestrados a más de 100 rehenes israelíes desde el 7 de octubre y ha elegido como nuevo líder al cerebro de aquella masacre terrorista. Uno de los ministros de Netanyahu ha pedido dejar sin combustible a todos los palestinos. Dicen que el alto el fuego no es imposible, que se está negociando, pero parece muy complicado. Y el riesgo es que el mundo deje de mirar que de tanto horror y tanto espanto, todas estas matanzas acaben por no importarle a nadie. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Buenos días, han pasado ya unos pocos días desde el jueves tan convulso en Cataluña en el que Illa fue investido y Puigdemont se dio a la fuga. En estos pocos días, Salvador Illa se ha apresurado para enviar las primeras señales del nuevo tiempo político que se abre en Cataluña. Ha hecho saber la composición de su gobierno con consellers socialistas, también fichajes de la antigua CiU y de Esquerra, con altos cargos incluso del gobierno de Aragonés. Es especialmente llamativa de todas esta incorporación. Desde hace unos pocos años todos los sondeos dan mayorías en todos los Estados miembros de gente que no quieren ni siquiera oír hablar de la posibilidad de salir de la Unión incorporación Europea. Del portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, un hombre que lleva décadas trabajando en las instituciones europeas y con cuyo nombramiento como conseller se quiere enviar a Bruselas el mensaje de estabilidad. Las líneas maestras de este gobierno, los nuevos consellers que tomaran hoy posesión, están ya definidas. Barcelona, Oriol Soler. Los pesos pesados del gobierno serán Alicia Romero en Economía, Silvia Paneque en Territorio, Medio Ambiente y también portavoz del Ejecutivo, y Núria Parlon al frente de Interior, todas ellas figuras clave del PSC, como Eva Menor, que estará en Igualdad, Óscar Ordeig al frente de Agricultura, Albert Dalmau en Presidencia y Esther Niubó en Educación. Y ha ido a fichar también a la órbita postconvergente, situando al exconseller de Junts, Miquel Samper, en Empresa y Trabajo, y al exconseller de Unió, Ramon Espadaler, al frente de Justicia. Dos altos cargos del gobierno saliente de Pere Aragonès también estarán con ella en la Generalitat: Francesc Xavier Vila en Política Lingüística y Sonia Hernández Cultura. El histórico portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, será conseller de Acción Exterior y la exsecretaria del Ministerio de Inclusión, Mónica Martínez, estará al frente de Derechos Sociales. Ya con un perfil más independiente, la gestora sanitaria Olga Pané será consellera de Salud, la científica Núria Montserrat se encargará de Investigación y Universidades y el exjugador de baloncesto Berni Álvarez será el nuevo conseller de Deportes. Será pues un gabinete en minoría, socialista, con guiños a Esquerra y a ese espacio posconvergente con el que Illa pretende la imagen de centralidad. La toma de posesión de los nuevos consellers va a ser esta mañana, les decía, a las 11 de la mañana, en el simbólico Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, en pleno centro de Barcelona. Y será la nueva responsable de Interior, la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, a quien le corresponda ahora a abordar la crisis que abrió dentro de los Mossos la fuga de Carles Puigdemont, que se ha dejado ver ya en Waterloo, para que no haya dudas de que salió de España y que llegó a su casa. En
Barcelona seguimos. Andrea Villoria. El malestar en los Mossos por la fuga de Puigdemont se mezcla ya hoy con la inquietud entre los mandos y en muchos casos también la esperanza por los cambios en el cuerpo que hará ya la nueva consellera de Interior y quien hará tándem con ella, el mayor Trapero. Y uno de los mandos que previsiblemente Trapero recuperará es el del intendente Toni Rodríguez, ex jefe de investigación del cuerpo que fue desterrado a una pequeña comisaría en Rubí. Y es que fue él, Rodríguez, justamente quien abrió hace años una investigación contra sus jefes y contra los Mossos que estaban haciendo de escolta a Puigdemont en el extranjero, en Waterloo, donde hoy ya podemos decir que ha vuelto Puigdemont. Que nosaltres tenim capacitat per entrar i per sortir. Desde Bélgica, ante la cámara de TV3, Puigdemont se jactaba este fin de semana de poder entrar y salir de España sin ser detenido. Quienes sí lo fueron, los Mossos acusados de colaborar en su ida, están ya en libertad. Uno de ellos es escolta del expresidente Quim Torra. También han localizado ya a la conductora del coche en el que se fugó Puigdemont. Es una tenista paralímpica a quien van a citar a declarar. Con todo, las críticas por ese dispositivo no cesan. Hoy a las 11 hay rueda de prensa de los sindicatos de Mossos mayoritarios. De todo lo que ocurrió el jueves y vivimos en directo en Barcelona, esa es una de las dudas que quedan. ¿Qué va a pasar ahora dentro del cuerpo de los Mossos d'Esquadra? En lo político queda también la pregunta de qué relación se va a abrir a partir de ahora de los socialistas con Junts, tanto en Cataluña como singularmente en el Congreso, donde los 7 votos de ese partido, los de Junts, son necesarios para la mayoría del gobierno. David Junquera, buenos días. Buenos días. De momento podemos decir que lo que pretende el gobierno es dejar que pasen estas semanas del verano, perfil bajo ahora, y luego, David, pues luego ya veremos. Luego ya veremos porque hay muchos planes para el round 2 de la legislatura, pero todos esos planes tienen que pasar obligatoriamente por Junts. Ahora la consigna es dejar seguir el curso del verano, dejar a los de Puigdemont que vayan aclimatándose a la nueva temperatura política y tratar de no soliviantarles, aunque sastre, hay cosas que no se pueden esconder. Los socialistas no podemos ocultar nuestra satisfacción y también nuestro orgullo. Y estamos contentos por España. También lo estamos por el éxito de una forma de hacer política capaz de aglutinar a los diferentes en una misma senda. Resume Esther Peña lo que quiere hacer Moncloa cuando arranque el curso, seguir aglutinando a los diferentes en una mayoría en el Congreso y de paso pescar unos presupuestos que terminen de pavimentar la legislatura. Fuentes del PP, por su parte, están convencidas de que el gobierno entra en una fase zombie en la que no podrá contar ya con los 7 votos de Junts, aunque a la vez vea todo el PSOE como cómplice de las andanzas de Puigdemont. Sánchez, Illa, todos los varones socialistas, todos los diputados socialistas, todos los senadores socialistas, todos con su silencio cómplice. El PP quiere seguir erosionando a los socialistas por el viaje de Puigdemont y por su pacto fiscal con Esquerra, 2 ataques que el Partido Socialista también quiere y tiene que repeler, pero ya sí eso a partir de septiembre. Junquera, hasta luego. Hasta luego. De la crónica del mundo hay 3 escenarios que son noticia esta mañana. Unos son los efectos que dejan en Francia los Juegos Olímpicos, cuya clausura vimos ayer. No ha habido ningún incidente de seguridad y Macron quiere aprovechar la exhibición ante el mundo para relanzar la imagen de Francia, cuyo gobierno está todavía pendiente de la remodelación después de las últimas legislativas. A las 8:30 vamos a estar en directo en París para saber qué pasa ahora después de unos Juegos para los que Macron precisamente había reivindicado una tregua olímpica que no se ha producido, más bien al revés. Las cosas están, como les decía, peor en Gaza, también en Ucrania, con un incendio en estas últimas horas en la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa. Ucrania acusa a Rusia y Rusia acusa a Ucrania. Dice Zelensky que pese a todo el nivel de radiación en la zona es normal y todo mientras Ucrania alarga por 7º día su inédita incursión dentro del territorio ruso. Victoria García. Las tropas ucranianas habrían entrado 30 kilómetros dentro del territorio ruso en la región de Kursk, en una ofensiva que entra en su 7º día, que les ha obligado a Putin y a sus acólitos a rediseñar su estrategia de ocupación, porque este flanco de la frontera con Ucrania no tenía una defensa importante. Zelensky en su discurso del domingo hablaba por primera vez del ataque. Rusia ha lanzado más de 2.000 ataques desde el oeste de la región de Kursk hacia Ucrania solo este verano y se merecía una respuesta justa. Los rusos han evacuado buena parte de Kursk, también han decretado el toque de emergencia limitando los movimientos de la población que se ha quedado allí y el gobernador anunciaba que están recibiendo suministros y apoyos para hacer frente al ataque ucraniano que de momento se mantiene. En Oriente Próximo, entre tanto, dice Israel que sigue temiendo el ataque de Irán, pero mientras lo dice, mantiene a su vez los ataques contra Gaza. Y esta madrugada, Bayo ha vuelto a atacar un campo de refugiados en Han Yunis. Sí, al menos 3 personas han fallecido en ese ataque en el sur de la franja,
que llega tras el bombardeo israelí del domingo contra una escuela refugio en la ciudad de Gaza que, como decías antes, dejó cerca de un centenar de fallecidos, muchos de ellos menores de edad. Una matanza condenada ampliamente por la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, cuyo alto representante Josep Borrell no duda en calificar esta y otras masacres como masacres de civiles en la franja. En este contexto sigue en aumento la tensión en la frontera norte de Israel, la que linda con Líbano. Esta madrugada se ha detectado el lanzamiento de decenas de cohetes presuntamente lanzados por Hezbollah, la milicia chií, hacia Israel, mientras Estados Unidos ha decretado el envío de un submarino a la zona para tratar de disuadir cualquier ofensiva por parte de Irán. La semana empieza con calor, aunque van a bajar en el norte las temperaturas, donde este fin de semana llegaron a superar los 40 grados, Jordi. En concreto, en el aeropuerto de Sondica, de Bilbao, ayer se alcanzaron los 43 grados, hoy si pasan de los 20 ya será mucho, es decir, 20 grados menos de máxima, pero esto no va a pasar en todo el país. De hecho, mensaje para aquellos que empezáis vacaciones o estáis de vacaciones, bajarán mucho las temperaturas, continuará haciendo calor. Para los que estamos más agobiados de este calor tan persistente, pues eso, será un calor más llevadero a partir de mediados de semana, porque todavía hoy y mañana el descenso ya se empezará a notar, pero no mucho, igualmente pasaremos mucho calor. De hecho, van a subir las temperaturas en el Mediterráneo. Hoy con mucho sol, nubes en el Cantábrico, cuidado durante la tarde con las tormentas en los Pirineos, en la Ibérica, en el Valle del Ebro, en algunos casos con granizo, y mucha atención también a partir del jueves, entre el miércoles y el jueves, a las tormentas que en el Mediterráneo podrán descargar con mucha intensidad. En Venezuela va a camino de enquistarse definitivamente. Maduro sigue sin publicar las actas como le pide el conjunto de la comunidad internacional, o la gran mayoría de la comunidad internacional. La oposición llama de nuevo a manifestarse el sábado que viene, esta vez en las calles de Caracas, con una novedad. Pide que se manifieste la gente con las actas electorales en la mano para acreditar así la victoria que ellos reivindican. Información de Berta Reventos. Buenos días. Desde paradero todavía desconocido, María Corina Machado ha vuelto a convocar a una gran marcha para el próximo sábado, a través de un vídeo en el que han colaborado influencers venezolanos que viven fuera del país. Este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía, esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular. En una entrevista al diario El País, la líder opositora vuelve a tender la mano a Nicolás Maduro para una transición negociada y pide al mundo más contundencia contra la represión que está ejerciendo el chavismo hacia la disidencia. Machado reconoce el papel mediador de socios históricos de Maduro como Lula, Petro y López Obrador y destaca que esto no se trata de izquierdas o derechas, sino de totalitarismo contra libertad. En Estados Unidos, Joe Biden ha hablado en una entrevista a la CBS de las razones por las que aceptó las presiones de su partido y renunció a la carrera a las elecciones. Admite que fueron esas presiones las que le convencieron, porque de seguir el tema de campaña hubiera sido él mismo. El caso es que la campaña ha cambiado y mucho, y Kamala Harris sigue en cabeza en las encuestas, aunque es consciente de que su apoyo a Israel puede generarle ahora un coste entre una parte no pequeña de su electorado. Nueva York, Pablo Anzola. Sí, los demócratas ganarían las elecciones con el 48% de los votos, un punto por encima de Trump, y siguen recortando distancia en los estados decisivos. Vencerían ya en al menos 3 según las últimas encuestas. Solo la guerra en Gaza parece frenar ese viento a favor en la campaña de Harris, que este fin de semana, y después de ser interrumpida en varios mítines por manifestantes pro-palestinos, aseguraba a la prensa que ya han muerto demasiados civiles en la franja y que Israel tiene una responsabilidad importante, aseguraba sobre ello. En la semana previa al arranque de su convención está previsto además que los demócratas publiquen su programa electoral, mientras van desgranando algunos detalles. En su último meeting, Kamala Harris ha prometido subir el salario mínimo, congelado aquí en Estados Unidos desde 2009. Harris se centra así en la gestión, mientras un más desaparecido Trump seguiría planteando cambios en su campaña. Sin mítines este fin de semana, los republicanos se han limitado a denunciar un supuesto hackeo iraní a su página web para interferir el resultado de las elecciones. Sonjay, serán noticia, Javier Liébana, los convenios colectivos. En
En este 2024 se han firmado algo menos de 400 y contemplan subidas salariales de casi el 4%, una cifra que está varias décimas por encima de la inflación. Según los datos que ha ofrecido el Ministerio de Trabajo, son cerca de 1 millón los trabajadores que se van a beneficiar de estas subidas. El resto de personas que estén bajo el paraguas de convenios firmados en años anteriores, su subida es inferior a la que lo están haciendo los precios. Jordi Fábrega. Son 390 los convenios que se han firmado este año, afectan a 944.000 trabajadores y en ellos la subida salarial pactada que se contempla es de media del 3,95%. Los trabajadores sujetos, por tanto, a estos convenios ven como sus nóminas crecen más, mientras que al resto de empleados protegidos por convenios que se firmaron el año pasado o el anterior, es verdad que también se les ha subido el sueldo, pero menos, de media el 2,9%. La inflación en junio fue del 3,2%, así que esto supone que estos trabajadores han perdido algo de poder adquisitivo, mientras que los que han firmado convenio nuevo este año están consiguiendo por ahora ganar poder de compra. Si sumamos unos y otros, tenemos que de los 9,5 millones de empleados protegidos por convenios colectivos que estén en vigor, un tercio ha ingresado este año en sus nóminas un 3% más, mientras que el resto, 2/3 partes, han tenido una subida salarial inferior a ese 3%. Por cierto, que en los convenios que se han firmado en 2024 se nota una reducción de las horas pactadas para trabajar de unas 30 horas al año. Interesante, sobre todo en el contexto del debate de la reducción de la jornada laboral. Este 12 de agosto, además, hoy es el Día Internacional de la Juventud y las asociaciones juveniles de España denuncian las dificultades que se encuentran los jóvenes en nuestro país. El acceso a la vivienda, la precariedad y la temporalidad en el empleo son algunas de las preocupaciones clave que identifica la juventud en España. También la salud mental o el cambio climático. Marina Fernández. Si queremos hablar de lo que preocupa a los jóvenes, no podemos dejarnos 3 puntos clave, ¿no? Que son la vivienda y el empleo, la crisis climática y la salud mental. Aunque en realidad son 2 problemas, precariedad, incertidumbre, los que tienen mucho que ver con que haya un tercero. Estamos hablando de un bienestar emocional de toda una generación, ¿no? Una generación que, como os he dicho, no puede independizarse, tiene trabajos precarios, no sabe en qué planeta vivirá. El uso de las redes sociales también afecta muy directamente a la percepción, a la autopercepción y a la autoestima. Lo explica en la SER Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud, que coordina las diferentes organizaciones que forman el movimiento juvenil en España. Y ahí, en la autopercepción de la que hablaba Henry, quiere poner su foco este 12 de agosto Cruz Roja Juventud. Lucía Chocarro, su vicedirectora. Y lo que queremos es que sepan que es normal experimentar emociones como el miedo o la incertidumbre por no encajar en unos patrones impuestos, y que al final hay 10 millones de personas jóvenes y hay 10 millones de realidades diferentes y 10 millones de formas de ser una persona joven. No hay un solo camino recto. En la última década, los problemas de salud mental entre los jóvenes españoles se han multiplicado por 6. Y además, nueva protesta en Baleares contra la turistificación. Convocadas por la asociación Mallorca Playa Tour, alrededor de un centenar de personas se concentraron ayer en la playa de Palma bajo el lema Ocupemos nuestras playas, un movimiento que también lo hemos visto en Ibiza. Los vecinos de las islas denuncian que esta masificación turística daña los espacios naturales. Y en Brasil, en Sao Paulo, las autoridades han terminado las labores de rescate de las 62 víctimas que dejó el accidente aéreo de este viernes. Han sido cerca de 30 horas de trabajo, aunque de momento se desconocen las causas del siniestro. En 10 minutos el abierto. Hoy con Ignasi Guardans, Mariela Urrea y Ruth Ferrero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.